Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Esta vez quiero hablar de un tema súper particular, pero antes de eso quiero adentrarme un poquito para entender un poco el contexto. El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, quiero hablar un poquito de los orígenes, como de las raíces de esta fecha, ¿no? Para quienes no sepan, este día tiene su momento en el movimiento obrero, más o menos a mediados del siglo XIX, en un momento, digamos, de gran expansión en el mundo industrializado, en el que la mujer comienza a alzar cada vez más su voz. Como ya sabemos, la vida de la mujer en Occidente para aquel entonces era una continua historia de limitaciones, ¿no? Por un lado, no había derecho al voto, ni a manejar las propias cuentas, ni formación, ni con una esperanza de vida larga, porque incluso era mucho menor que la de los hombres, por un lado, por los partos y también por los malos tratos que recibían. Y esta creciente incertidumbre en torno a la mujer y debate, bueno, se encuentra una fecha muy importante que es 1848. ¿Qué ocurre acá? Bueno, acá se congrega en esta fecha la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos. Y esto es muy interesante porque lo que se proclama acá es que todos los hombres y las mujeres son creados iguales. Entonces, lo que se busca es que todos los derechos civiles, sociales, políticos y religiosos sean iguales para todos. En su momento, como muchos movimientos, recibieron burlas, ¿no? Y sobre todo en cuanto al derecho de las mujeres por querer votar. Pero ese día y ese momento eh, fue especial porque pusieron una semilla, digamos, para que en los siguientes años fuera creciendo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante vemos, por ejemplo, la famosa marcha que ocurre en 1908, que se vivió en Nueva York también, con 15.000 mujeres que estaban manifestando y que en ese momento pedían trabajar menos horas, menos salarios y también exigían el derecho al voto. Un año después, es decir, que para 1909 el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, bueno, que se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. Y acá es importante mencionar a una mujer increíble en esta escena, que bueno, que pasará a la historia como una de las mayores impulsadoras del Día de la Mujer a nivel internacional, ¿no? Y es, como muchos sabrán, la comunista Clara Zetkin. Ay, Dios mío, qué mala pronunciación. Zetkin. Ok, bueno, ella, alemana, sugirió la idea de conmemorar el día a nivel global en 1910 en una conferencia internacional que se llevó a cabo en Dinamarca. Ya a partir de 1911, más o menos a mediados del 19 de marzo, es que comienza a celebrarse el primer Día Internacional de la Mujer. En algunos lugares de Europa, como Alemania, Austria, Dinamarca, bueno, entre otros.
Y bueno, además del derecho al voto y de ocupar cargos públicos, se exigió, bueno, el derecho al trabajo de la mujer, otras cuestiones como la formación profesional, la no discriminación laboral, etcétera. Pero bueno, en este punto, y es una de las cosas que me parece súper interesante también de mencionar, es que la conmemoración también sirve de protesta contra la Primera Guerra Mundial. Y es que, bueno, hay otras versiones de por qué se eligió esta fecha, ¿no? El 8 de marzo. Entonces, en 1917 en Rusia, miles de mujeres se lanzaron a las calles contra la guerra. Bueno, una protesta que desembocó en la revolución y que marcó la fecha del Día Internacional de la Mujer. Sobre todo porque, bueno, esta manifestación comenzó debido a la reacción a los millones de soldados rusos que habían muerto durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, las mujeres de ese país comenzaron a protestar bajo el lema de pan y paz, a modo de presión. Al final, el zar en aquel entonces condenó las manifestaciones y ordenó disparar si era necesario contra la revolución de las mujeres. Pero bueno, al final la medida del zar fracasó y en su lugar comenzó la revolución de febrero, que acabó con la abdicación o bueno, con la salida del zar Nicolás II ese mes de marzo. Y el éxito de las mujeres rusas se consiguió poco después gracias al gobierno provisional que se formó tras haberse retirado el zar y que reconoció el derecho al voto, ¿no? Entonces acá lo interesante que la fecha en la que comenzó esa huelga de la mujer rusa en el calendario juliano hace referencia al 23 de febrero, pero ese mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo y es esa la fecha que se celebra ahora en la actualidad. Esto es muy interesante porque las luchas que ocurren el 8 de marzo, las manifestaciones, tienen diferentes papeles según el país, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, es una cuestión que gira en torno al tema de la violencia de género. Eh, ¿Por qué este día es un día de lucha, por ejemplo? Bueno, y es por cuestiones de que en la actualidad todavía hay diferencias en el tema salarial, bueno, que se entiende que esto es una problemática que va más allá de Latinoamérica, ¿no? Sino también a nivel mundial. Pero también el tema de que una de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género en Latinoamérica. Y que bueno, que según las estadísticas hasta aproximadamente 2086 no se cerrará la diferencia salarial entre hombres y mujeres si no se hace algo ahora. ¿Y por qué traigo a colación el tema del Día Internacional de la Mujer? Bueno, porque ese día justamente en Guatemala pasaba algo muy interesante. Ese mismo día, el Congreso de Guatemala votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y además aumenta la pena de prisión para las mujeres que deciden abortar, que es, en este país solamente se permite cuando la vida de la madre corre peligro. Es muy interesante y por eso quería mencionarlo, porque el 8 de marzo es un día de lucha, es un día de manifestación en torno a los derechos de la mujer sobre su cuerpo y su papel en la sociedad. Y esto es una manera de restricción de su voz, ¿no? Bueno, el Congreso saca esta iniciativa bajo el número 5272, que también además prohíbe la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas. Además, fue aprobado por 102 votos de 160 legisladores que componen el Congreso. Básicamente todos
por el partido de Vamos, que es el partido del presidente actual, que se llama Alejandro Yamatei. Bueno, aún falta que el presidente firme dicha ley, pero bueno, lo que se dice es que lo va a hacer porque su partido es conservador y él mismo ha impulsado esa ley. También en esta ley se dice que las mujeres que hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que le practicase el aborto enfrentará un mínimo de 5 años, incluso hasta 10 años como castigo. Y bueno, por otra parte, esta reforma que se espera del Código Civil también va a prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, ya que cualquier otra cosa que no sea heterosexual no es normal y por ende no se debe ni enseñar en las escuelas ni tampoco debe tener una manifestación en el público. Sin embargo, esta ley fue presentada por primera vez en el 2017 por un grupo de personas que se autodominaron provida, causando controversia y obviamente una división en lo que respecta sobre todo el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Sobre todo por los últimos cambios que han habido en la sociedad, en el resto de la región, propiamente hablando, ¿no? Por ejemplo, en Colombia el mes pasado se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación y también en septiembre del año pasado, la Corte Suprema de México determinó que el aborto no es un delito y que sería inconstitucional castigarlo. Además que en Argentina también el aborto es actualmente legal y gratuito. Guatemala es un país sin duda marcado por lo religioso. Incluso un día después, el 9 de marzo, fue declarada por un congreso cristiano encabezada por el presidente como capital provida de Iberoamérica, ¿no? Y también la sociedad de este país se encuentra fracturada por este modo de pensar que está marcado por cuestiones religiosas. Guatemala tiene una de las cifras más altas de violencia contra la mujer. Solamente en el año 2021 se registraron 225 denuncias diarias. No quiero pensar en las denuncias en que se dejaron de registrar, se dejaron de hacer por miedo o por las razones que fueran. La mayoría de estos delitos en contra de las mujeres y niñas fueron de agresión sexual, violencia sexual y también por femicidio y muerte violenta. Es muy complicado en países, ¿no?, donde además de el alto índice de violencia no tienes derecho a escoger o cada vez están más restringidos tus derechos. Eso por ahí. Y creo que venía bien hablar de esto para comparar en las luchas o en lo que se busca hacer cada 8 de marzo en diferentes países de América Latina y contrastarlo con lo que pasa actualmente en Guatemala, ¿no? Que ahora es declarado la capital provida de Iberoamérica. Entonces es muy interesante pensar también, obviamente es un tema polémico,
Pero es muy interesante también pensar cómo estamos restringidos por lo religioso, ¿no? Estamos marcados por lo religioso, si bien hay países que son mayores que otros con respecto a este tema. Hay una carga cultural e histórica que no podemos eliminar. Pero también hay que decir que la lucha por el aborto legal está creciendo y que todavía queda mucho por hacer, ¿no? La clandestinidad con respecto a este tema es una realidad. Su prohibición, su restricción no evitará que deje de suceder. Y lamentablemente la desigualdad económica, el embarazo temprano no deseado, la falta de acceso a métodos anticonceptivos son uno de los tantos problemas que presentamos como sociedad y que es uno de los mayores problemas que enfrentamos como mujeres. Y como conclusión, porque esto se puede estar poniendo muy aburrido, también queda pensar, por ejemplo, en los países en los que el aborto es legal, si realmente cumple con las condiciones sanitarias, ¿no? No basta con que el aborto sea legal, sino que realmente lo que es la salud pública esté preparada para ejecutar los pasos necesarios y seguros sobre este tema. En el 2021, por tomar un ejemplo, hubo un caso polémico, controversial en Argentina de una joven que fue a abortar de manera legal y que murió 4 días después de hacerse el procedimiento, cuando apenas tenía 23 años. Entonces, también queda eso, preguntarse si realmente estos países, Colombia, Argentina, México, Uruguay, Guyana Francesa, entre otros, cuentan con las condiciones. ¿Cómo son las condiciones? ¿Son buenas realmente? Porque más allá de la lucha, más allá del pañuelo verde, más allá de las fechas conmemorativas, lo importante son los hechos. Y por ahora me despido, así que bueno, espero les haya gustado este tema y nos veremos en el futuro con otro temita más o menos parecido o no, no lo sabemos. Todo es muy al azar acá en A la Verga al Español. Chao, chao.